Cordial saludo, bienvenidos al conversatorio de todos los jueves del Facebook Live. Hoy el tema que vamos a hablar es un tema que nos lo han pedido varios participantes y pues hoy fue el día de estar dando este conversatorio, este conversatorio. Les agradezco antes de iniciar el conversatorio, les agradezco mucho a cada una de las personas, perdón, de los seguidores que nos escriben, nos dan las gracias, nos hacen consultas y nos dice también cómo se han sentido, o sea, nos comparten, socializan con nosotros cómo se han sentido en estos conversatorios. Les agradezco muchísimo esta participación, que nos cuenten. También les doy las gracias a las personas que están, a los seguidores que están llegando nuevos, que también nos están haciendo consultas, nos están haciendo preguntas, también nos dan las gracias por estar con este conversatorio. Sin más, entonces vamos a empezar con el tema. El tema de hoy es terrores nocturnos y pesadillas en las alteraciones del sueño en el trastorno límite de personalidad. Dentro de lo que es los terrores nocturnos y las pesadillas están dentro de lo que son las parasomnias. Y las parasomnias están estas dos más el somnambulismo, también está lo que es el bruxismo, bueno, y entre otros más. Hoy vamos a tomar de las parasomnias lo que es los terrores nocturnos y las pesadillas, que son las que nos han pedido. Bueno, ¿qué es la parasomnia? La parasomnia es una activación que se hace en el sistema nervioso vegetativo y se dispara en cualquier momento o en cualquier ciclo del sueño y ahí aparece entonces cuál de las que he mencionado y otras que tampoco mencioné. Lo que son los terrores nocturnos y las pesadillas traen mucho lo que es el miedo, el pánico, la ansiedad. Y en algunas investigaciones hablan acerca de lo que es las alteraciones del sueño y el trastorno límite de la personalidad, mirando a ver si hay alguna símil para poder hablar de ello. Y dice dentro de estas investigaciones que las personas con trastorno límite de personalidad, por la inestabilidad emocional, por las dificultades en el control de las emociones, por los sentimientos de vacío crónico, por problemas de la identidad personal y también de la disociación, se ha llegado, en lo poco que se ha investigado, que sí está relacionado con el trastorno límite de personalidad. Y ya, pues, como se relaciona con ellos, este tema va a ser sobre este tema específico. Me dicen los pacientes que tienen pesadillas y que las pesadillas son desde los que son los monstruos, lo que es como la parte de terror, ¿ya? Que son más que todo son monstruos, son cosas que no tienen forma, son cosas sin forma. Y dentro de la pesadilla, pues se muestra casi que lo alcanzan, que casi que lo cogieron. ¿Ya? Y estos despiertan, pues, terminado la pesadilla, tratan de salir del sueño, salen del sueño
y entonces están totalmente asustados, angustiados, porque no entienden, no, como que no logran asociar qué es lo que está pasando pues, en estas pesadillas y que por qué son ellos. Mm, a diferencia del terror nocturno, ya les voy a explicar, las pesadillas se recuerdan. Entonces, eh, la tendencia, no es que son la gran mayoría, sino que hay una tendencia donde la gran mayoría sueñan, pero es a blanco y negro. Entonces, esto lo hace más aterrador. Mientras que el terror nocturno pues, es algo que también está en, los síntomas están dentro de la activación vegetativa del sistema nervioso central, pero aquí hay algo que no tienen las personas que tienen sueños de pesadillas. Acá hay gritos, hay se pueden levantar, hay llanto, sensaciones de pánico. Mm, Esto pues sucede eh, y se puede suceder frecuentemente, pero acá las personas que tienen terror nocturno no lo recuerdan. ¿Sí? Esto se hace tanto en las pesadillas como el terror nocturno, se hace en la fase quinta, que es la REM, que es cuando la persona prácticamente duerme y empieza con unos movimientos de derecha a izquierda, muy rápidos a, a tener este movimiento. Ahí es donde es el sueño profundo y ahí sale lo que es la pesadilla. Vamos a hablar por qué de las pesadillas y por qué son más frecuentes en las personas con trastorno límite de personalidad. Por ahí alguien decía que era recuerdos del pasado. Lo que pasa es que como hay tanta alteración emocional, como están fluctuando durante el día entre una emoción y otra y no tienen la capacidad como de discernir si acabé de tener una rabia porque tengo esta tristeza o porque tengo esta taquicardia, porque me estoy alterando, como no hay esa conciencia. Ellos por eso pasan de una emoción a otra muy rápido, es que es demasiadamente rápido. Pueden durar prácticamente en su intensa ira, en su intenso rabia, pueden durar, digamos, 1 hora, 2 horas, por hacer como un ejemplo. Terminan esa hora, esas 2 horas de tanta intensa rabia y de tanto malestar que le hacen saber a la otra persona que están en ese estado, que cuando menos piensan están alegres, están contentos, como que están calmados, como que nada pasó. ¿Ya? Esos estados intermitentes entre un estado y otro durante el día, o sea, entre una emoción y otra, entre un estado y otro no, entre una emoción y otra emoción, el inconsciente pues sí puede recoger esas emociones y dejarlas guardaditas como en este inconsciente. Y cuando llega la noche y llega la pesadilla, como ellos tuvieron un trauma, el trauma no es bonito, el trauma no es hermoso, el trauma no es que llega la hada madrina o que llega el hado madrino, ¿sí? Sino que llega una persona mayor que la persona a quien van a abusar, que empiezan a
recuerden, a ganarse la confianza, a ganarse la confianza. Pero ¿qué pasa en ese momento cuando pasa el trauma después de haber ganado la confianza del niño? El niño lo que vive es un terror, ¿sí? Vive es es algo que ellos no entienden qué está pasando, solo entienden que hay alguien que le está haciendo sentir ciertas emociones y sensaciones, pero cuando termina o están más o menos, o al inicio o al terminar, ellos van a entender que algo pasó, que algo se movió y que no fue agradable. Así, entre comillas, el niño no sepa y el niño acceda a esas emociones del otro. El niño, la experiencia no fue la mejor. No fue la mejor. Fue un terror, cuando se dan cuenta. Eso pasa, por ejemplo, cuando el abandono es ficticio real. En ese momento, esa experiencia de vida no fue muy agradable. Entonces, su mundo, su imagen, sus pensamientos, el estar a la ofensiva, hace parte de esa experiencia, de esa primera experiencia, que no fue agradable. Que le hicieron, por ejemplo, un abuso físico, o que fue un abuso psicológico, o que fue un bullying, llámenlo como se llame. Esas experiencias no son experiencias agradables, buenas, que se puedan contar, que se puedan compartir, que se puedan buscar nuevamente como para que las cosas vuelvan a disfrutarse. Entonces, la experiencia los deja, digámosle, los deja con ese recuerdo desagradable. Y a partir de ese momento, ellos no tienen por qué contar cosas maravillosas. Es que se quejan mucho, es que piden, es que son demandantes, no, esa experiencia no fue buena. Por ende, el día a día es un día muy en crisis, que ellos generan la crisis, correcto, las personas con trastorno límite de personalidad, pero las personas que no tenemos este trastorno, no vamos a entender el porqué de esas pesadillas y que, carajo, las pesadillas son de terror. Es que siempre, o sea, las pesadillas son de monstruos y monstruos, y monstruos que lo van atacando, que los están atacando, o monstruos que los están persiguiendo, o monstruos que lo van a casi asfixiar o a cerrar la boca, o a tapar la boca. Miren que no son experiencias agradables. La experiencia, esa primera experiencia en el día a día y la forma como, digamos así, como dice Freud, se desahoga ese inconsciente, es a través de las pesadillas. Las pesadillas muestran el estado emocional en que se encuentra la persona que tiene la pesadilla. Si es que me siento que están asfixiándome, es que me están persiguiendo, es que me están tapando la boca. Bueno, cada pesadilla va a hablar como del temor que tiene la persona con trastorno límite de personalidad, y allí pues se están desahogando. Y acá les repito, la persona con trastorno límite de personalidad va a recordar el sueño y lo va a contar con detalles. Eso es todavía mucho más importante cuando le cuentan a uno con detalles. Es muchísimo más enriquecedor, porque acaba uno de mirar ese inconsciente y qué fue lo que sacó dentro de ese inconsciente. La persona que tiene el terror nocturno es un poco más difícil de saber qué pasó, ¿cierto? Es más fácil desde los gritos, o muchas veces que desde los gritos empiezan a dar nombres o a pasar situaciones, ¿cierto? Hablar de la situación que le está sucediendo y que es prácticamente
es como si ellos estuvieran atrapados, ellos mismos se sienten como si estuvieran allí, vivos, en carne y hueso, y que se sienten que los están atacando. Entonces, acá, a diferencia, por ejemplo, de las pesadillas, porque es que las pesadillas son desagradables, porque son angustiosas, son espantosas, puede haber mucho llanto por la experiencia del sueño, de la pesadilla, puede entrar en esos pánicos, ¿ya? Pero se recuerda, puede estar en esos estados, pero la persona va a recordar los detalles de esa pesadilla. En el terror nocturno no, solo hay gritos, puede haber llantos, puede hablar que lo están persiguiendo, no me coja, auxilio, ¿sí? Pero cuando lo despiertan, porque la gran mayoría, pues ahí lo despiertan, van a contar es las sensaciones, es que estaba sintiendo que, me estaba, percibo que, es más hablar como desde, no desde lo que vio, sino como de las sensaciones, de esas diferentes emociones y sentires durante el terror nocturno, porque acá no se recuerda, pero también la forma como exprese la experiencia y exprese con detalles esas sensaciones, esos sentimientos, ¿cierto? También a uno le va a empezar le va a poder dar información de cuál estado emocional está la persona y que a él pues pudo en el terror nocturno desahogarlo, sacarlo. Pero en ambos casos no deja de ser preocupante porque pasa cosas cuando se vuelven muy frecuentes estas pesadillas y estas terror nocturno. ¿Qué pasa? La persona con trastorno límite de personalidad, recuerden que son inestables emocionalmente, hay problemas con la identidad, hay sentimientos crónicos de vacío, ¿sí? Y es todo el día. Ellos todo el día y mientras duerme es exactamente el mismo emociones, sentimientos y emociones, que son totalmente, o sea, confusas y con demasiado malestar. ¿Qué pasa? Que el estar en estos diferentes estados emocionales durante el día, dependiendo de cada crisis, van creando como ciertas confusiones entre un estado emocional y otro estado emocional, que hay momentos que, que ellos, cuando uno le dice cómo te sientes, cómo te ves, hablan de que no se ven como unos monstruos, o se ven feos, o no se ven, ¿sí? Entonces, todo esto va quedando en ese registro de ese inconsciente, que en cualquier momento de la noche va saliendo el terror nocturno y la pesadilla. Cuando esto se empieza a hacer frecuente, tanto la pesadilla como el terror nocturno, ellos van cogiendo ciertos temores de dormir, no van a querer dormir, van a querer buscar un entretenimiento que los mantenga casi la noche despiertos para no dormir. Entonces, con esa inestabilidad emocional, acuérdense que tienen síntomas de disociación, y con esas iras inapropiadas, con todo ese desorden emocional, de ahí salen las pesadillas, desde esa experiencia, desde la experiencia negativa o de la experiencia traumática, ¿ya? De ahí salen tanto el terror nocturno como las pesadillas. Pocas veces, muy pocas veces, cuando ellos no tienen el entrenamiento
para las emociones, muy pocas veces tienen sueños agradables y a colores. Lo ideal es que se sueñe a color, lo ideal es que no se sueñe con color blanco y negro. Acuérdense que el color blanco y negro, todo o nada, o sí o no, es del trastorno límite de personalidad. Hay que ser, entonces, ¿qué hay que hacer para salir de ese terror nocturno y de esas pesadillas? Buscar la forma de cómo sacarlos de allí para que ellos empiecen a soñar a colores y empiecen a soñar en cosas buenas, ricas y agradables. Pero ¿qué pasa con ellos cuando no están en ese miedo de dormir? Que se altera otras emociones. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a tener el comer compulsivo, ¿cierto? Empiezan a tener fatiga y cansancio. ¿Pero por qué? Porque no quieren dormir, entonces están buscando cualquier distracción que los entretenga durante la noche. Empiezan entonces a padecer de profundizar como más en ese vacío crónico. Y no hay como algo que los pueda como calmar. Y muchas veces pueden llegar hasta la autolesión con el estar en esas continuas pesadillas, controlando el sueño para no tener pesadillas y para no tener terror nocturno. Para ello, ¿qué es necesario? Sí, está lo que es la farmacopea, o sea, está toda la parte farmacéutica especializada pues, para el trastorno del sueño. Pero también es necesario acompañarlo con unas técnicas, ¿ya? Con las técnicas del control voluntario de las emociones, con las técnicas de ir reconociendo durante el día cuántas emociones y qué emociones pasan durante el día a día. Y empezar como a decir, es que tal emoción es más fuerte, pero es más esporádica. No, es que esta otra emoción es demasiadamente fuerte y demasiadamente intensa. O sea, que empiecen a reconocer dentro, de piel hacia adentro, o sea, que hagan un insight o una autorreflexión. Y en ese momento empiezan a tener ese control voluntario de las emociones. Vienen otras técnicas que son necesarias, pero van a ir desarrollando ese control voluntario de las emociones. Teniendo ese control voluntario de sus emociones, ellos van a empezar a cambiar porque ya los episodios no son tan constantes en el día a día, sino que se pueden hasta espaciar. Al principio se pueden espaciar 2 semanas, luego llegar a las 4 semanas, luego llegar a los 3 meses y puede llegar hasta los años, ¿ya? De conservar ese autocontrol voluntario, ¿ya? De sus emociones. Y allí las pesadillas entonces empiezan a controlarse y a decirle a uno, no, yo llevo muchos años sin pesadillas, no, yo no volví a tener pesadillas, o ya no, las pesadillas son demasiadamente escasas, no, el terror nocturno, no, también muy escaso, muy esporádico, ¿ven? Entonces ahí es donde se empiezan ustedes a dar cuenta que el tener el control voluntario de las emociones o sea, los llevan a un beneficio de salud mental que no, o ningún otro elemento, ningún otro medicamento los va a llevar hasta esa plenitud de ese autocontrol y que sea nivelado. Entonces allí ellos van a entender que tienen ya muy controlado lo que es sus emociones, por ende sus pesadillas, y su terror nocturno no volvió a aparecer. Porque ya no hay ese descontrol emocional, no hay esas peleas que hay a nivel familiar o en el trabajo, y no hay ese como empezar a predecir desde lo negativo, me va a pasar esto, me va a decir esto, me va a dar
pánico, me van a robar, me van a matar, ya. Pues ya ese pensamiento no está rondando en toda la parte de tu mente, estamos diciendo de que ya está en el saber estar o en el día a día o en el solo por hoy y están conscientes de sus emociones y están llevando su vida normal. Ahí es donde uno dice que se sanó, la persona se sanó. Que puede tener episodios, pero van a ser pues, muy lejanos, escasos. ¿Ya? Ahí van a tener también el beneficio de no volver a tener esas pesadillas y el beneficio de no volver a tener esos ataques nocturnos, ¿ya? Esos terrores nocturnos. ¿De cómo se puede hacer? Claro que sí, se puede ayudar mientras se acaba de estabilizar con toda la parte de farmacológica, pero de ahí en adelante hay que continuar con la terapia para que puedan regular sus emociones. Regulando sus emociones, se van las pesadillas que son en blanco y negro, empiezan a soñar a colores y empiezan a generar una nueva filosofía de vida. ¿Ya? Esa es como la solución de las personas que nos preguntan que cómo hace y del terror nocturno, que están agotados, que están cansados, que necesitan algo más porque la parte médica se están tomando, pero que presentan ciertos episodios. Para ello es necesario el control voluntario de las emociones. Y el control voluntario de las emociones todavía no hay un medicamento para ello. Es paliativo, es temporal, pero no permanente. La permanencia del control voluntario de las emociones lo hace cada persona, cada individuo. Entonces, reeducando esas emociones, reeduca el miedo, el pánico, la angustia, la depresión, la ansiedad, ¿sí? Van a regular todas estas ataques emocionales que son generados por esos descontroles emocionales. Muy bien, ahora le damos paso a Eli para que nos hagan preguntas y a ver qué vamos a dar respuestas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se pudieron conectar hoy al live. Buenas tardes, Eli. Por acá estoy pendiente de todas sus dudas e inquietudes para hacérselas saber a la doctora. Por acá por el WhatsApp nos dicen, cuando las pesadillas son muy reales, se siente terrible, pero cuando son sueños fantásticos, reales, se siente hermoso. A veces quisiera quedarme ahí y no despertar. Eso es correcto. Es correcto. Entonces, las pesadillas por eso es que es casi real. No, es que me estaban agarrando, no, ya. Pero también cuando logran soñar en sus fantasías y que son unos colores inimaginarios, o sea, son espectacular, también es casi real. Pero eso es más que pesadilla, es un sueño de disfrute, que relaja. Ok. Por acá nos dicen, todos tenemos premoniciones, es algo que está en nuestra mente. Los sueños manifiestan algún tipo de aviso ante situaciones difíciles, pero cuando es recurrente en una persona con TLP, hace parte del trauma mismo. El sueño no tenga algo relativo con el impacto traumático. No entendí la pregunta. ¿O es incompatible? Sí, un comentario. Ah, ok. Gracias. Por acá también nos dicen, buenas tardes doctoras, tengo TLP. En el sueño no poder hablar ni poder despertarse es parte de esas pesadillas. Sí, es parte de esas pesadillas. Correcto. Ok. Por acá nos dicen, mi hija no duerme y escucha voces o ve personas. Lo ideal cuando la persona ve cosas o ve personas, lo primero es descartar que no haya otros problemas
otros trastornos, y es mejor que sea evaluado por un psiquiatra, ¿ya? Antes de que o sea, se dinamice pues el escuchar voces, el ver personas, ¿sí? Es muy importante la evaluación psiquiátrica. Por allí leí, doctora, que las pesadillas nos preparan para afrontar de buena manera futuros peligros. ¿Eso es correcto? Eh, para ayudarnos pues, a cuidarnos de futuros peligros, están las estrategias de vida que uno les va enseñando a los niños desde pequeños. Pero el que le previene, no, porque es que son pesadillas, son muy fuertes, casi siempre son con monstruos, casi siempre es o que la persiguen, o que los atacan, o que los encierran, ¿ya? Ay, ¿quién nos puede prevenir? No, eso es más un desahogo emocional. Es el mismo estado emocional de la persona. Por acá nos dicen, hace unos años no paraba de despertarme de golpe cada noche por culpa de las pesadillas. Una de las veces llegué a tener 2 pesadillas en la misma noche. Y un día estando tranquila en mi casa pensé que había estado teniendo muchas pesadillas en los últimos días. Y justamente el día que pensé en eso ya no volví a tener pesadillas recurrentes. Desde ese día nunca tengo pesadillas. Sueño cosas normales. Pero si una noche al meterme en la cama y apagar la luz pienso, voy a tener una pesadilla o hace mucho que no tengo pesadilla o algo relacionado con tener pesadillas, justamente esa noche tendré una pesadilla. Eso es normal, aunque no todas llegan a ser pesadillas, la mayoría se quedan sueños perturbadores que me hacen tener miedo o estar triste. Mm, lo que pasa es que cuando el inconsciente o sea, cuando es el inconsciente, la expresión del inconsciente, los sueños, las pesadillas y los terrores nocturnos son una expresión del inconsciente. El que hayas dicho, bueno, carajo, es que llevo mucho tiempo haciendo pues, de pesadilla en pesadilla y que llega un momento y que hasta cierto tiempo no tuvo más pesadilla. O sea, hiciste una autorreflexión, hiciste como un insight, muy profundo de ti y algo más tuvo que haber pasado por tu cerebro, tu imagen, unas imágenes por tu mente y eso ayudó entonces a que tú tuvieras control de esas pesadillas. El que sentirse bien sin tener pesadillas, la parte de la experiencia que no fue muy agradable del trauma, sentirse bien asusta a ciertas personas con trastorno límite de personalidad. Se asustan porque se sienten bien y se sienten raro no tener ese otro conflicto. Entonces, ahí lo que se está mirando es que el sentirse bien, o sea, hay una especie de culparse que va y busca la forma de liberar esa culpa, ¿ya? Pero también esa culpa tiene muchísimo que ver con la experiencia que pudo haber tenido en ese momento. Entonces, trabaja la culpa para que te termines de liberar de las pesadillas. Ok. Por acá nos dicen, es una característica de las personas con TLP que las pesadillas sean muy vividas, hasta el hecho de pensar que son reales y derivar en estados psicóticos. Sí, sí. No, esto no es normal. No normalicemos algo que se necesita trabajar, ¿cierto? Sino que en las personas con trastorno límite de personalidad, en algunas que han tenido esta experiencia, sí, es así. Y claro, y como es tan real porque tú estás dentro de ese, no dicho, es como ese metaverso.
estás dentro de tu propio metaverso, pero ese metaverso no es agradable, no es algo que vos elegiste a conciencia, sino que es un terror, ¿cierto? Cuando regresas ya y te despiertas, claro, dependiendo de lo que te vayas recordando en ese momento, puede entrar en pánico. Okay. Doctora, ¿es normal que pasa si no recuerdo ningún sueño desde que le pasó algo a un familiar? A ver si logro entender la pregunta. Que todas las noches los seres humanos sueñan, sí. Pero que no lo recuerde. Que la gran mayoría no lo recordamos, también, es verdad, no lo recordamos. Que solamente recordamos algunos, también, ¿cierto? Pero lo que yo entiendo es que no recuerda algo que le sucedió a un familiar. Es eso, que no recuerda algo que le pasó a un familiar. ¿Qué pasa si no recuerdo ningún sueño desde que le pasó algo a un familiar? Ah, ok. No sé para ti qué representaba ese familiar. Depende de la representación que tenga ese familiar, podríamos hacer cierta teoría, pues cierta hipótesis. Perdón. Ok. Por acá nos dicen, ¿es frecuente que las personas con TLP sueñen que vuelan? También, también, también. Sueñan que vuelan y manejan muchos terrores en ellos. Muchos terrores. Pero cuando logran salirse del terror, sí, vuelan y la pasan bien. Ok, por acá nos dicen, ¿qué hacer cuando tengo esas pesadillas tan perturbadoras en la noche que me corta el sueño? Hay dos formas. La primera es que te vea un psiquiatra, le hables al psiquiatra. No sé cuánto tiempo llevas en este estado de estar soñando con estas pesadillas. Y él te puede dar un medicamento para que puedas descansar y tener un sueño reparador. ¿Sí? Y la otra es empezar a ser consciente de las emociones del día a día. ¿Ya? Al estar consciente de esas emociones del día a día, esas emociones me van a hacer tener un diálogo mental. Y cuando soy consciente que estoy haciendo un diálogo mental y que ese diálogo mental es de X, Y o Z tema y que esta emoción es la que me genera ciertas emociones, haciendo ese propósito de hacer ese seguimiento, ahí lo que estás haciendo es haciendo reconocimientos de tus emociones y controlando la emoción. Reconocimiento de emociones y controlando la emoción. Ellos van teniendo ese autocontrol y la pesadilla va desapareciendo para aparecer entonces sueños más agradables. Por acá nos dicen, no sé si es un trauma, pero siempre después de soñar escucho una voz en mi cabeza diciendo, no hay opción. Y después escucho llantos, pero todo eso es después de tener una pesadilla o salirme de las cosas que hago y pensar en otra. A ver si entiendo, o si entendí. Cuando ella cambia de actividad, es eso, cuando cambia de actividad tiene pesadillas. Después escucho llantos, pero todo eso es después de tener una pesadilla o salirme de las cosas que hago y pensar en otra. Después de la pesadilla, bueno, no me queda claro, no es claro. Pero, dependiendo de la pesadilla, claro, puede llorar, puede escuchar, porque es que recuerden que el trastorno límite de personalidad tiene lo que es la disociación cognitiva. Entonces puede escuchar llanto, puede ver, puede sentir, claro que sí. Ok. Por acá nos dice, mis sueños siempre son de demonios. Siempre que discuto con alguien sueño con demonios. ¿Por qué me sucede eso? Lo que hablamos al principio.
depende de la experiencia o depende del trauma, queda una sensación de impotencia, de invalidez, de traición, pero muchas emociones ahí juntas. Y por ello es que las personas con trastorno límite de personalidad manejan la vida a través de ese momento del trauma, o sea, con crisis, ¿ya? Porque el niño tuvo que haber sentido una crisis muy grande si se tuvo que quedar callado por mucho tiempo, ¿cierto? Que la gran mayoría se queda callada. Entonces, cuando empiezan esas emociones, lo que queda es el imaginario o el autoconcepto de que, o sea, que es la culpa, depende del trauma, o que es la culpa, o que es muy cochina, o cochino, o que es muy fea, muy feo, o sea, empieza a darse calificativos muy negativos. Al darse ese calificativo tan negativo, cuando va teniendo esas relaciones y esos contactos en el día a día, eso es lo que ella hace, o sea, eso es lo que la lleva a tener esa actitud de desacuerdos, ¿cierto? Pero en la noche, como esas emociones están muy, o sea, muy descoordinadas entre un momento y otro y muy continuas, lo que hace en la noche es terminar como de sacar o sea, sacar ese inconsciente, y al sacar ese inconsciente, pues ve demonios, porque ella no se siente apropiada, o sea, no se siente limpia, algo, pues no sé qué le pasaría en el trauma, pero no se siente bien. Y eso es lo que refleja en las pesadillas. Que cuando sueña, y si sueña todos los días, pues entonces está descargando siempre la misma emoción, descargando una emoción primaria, que es la que más tiene en su mente. Ok. Por acá nos dicen, doctora, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias por estar acá en este Facebook Live, gracias por ser una seguidora. Ok. Por acá nos dicen, hola, duermo pero no descanso. Vivo mucho en mis sueños, me convierto en otras personas, en otras vidas. Viajo en el tiempo y a todos les digo lo mismo en el sueño, que me persiguen y no pueden saber que estoy en esa dimensión. Desde pequeña tengo mucha conciencia en los sueños y recuerdo todo. Ok. Mm, tiene mucho miedo, o sea, la emoción que más en lo que nos estás compartiendo, la emoción más fuerte es la del miedo, cuando sientes que te están persiguiendo y estás huyendo y estás huyendo. La emoción más fuerte es el miedo. ¿Qué te diría yo? Que lo ideal es que empieces a tener apoyo psicológico para trabajar estos sueños. Ahora bien, que te ves en otras dimensiones es parte del huir por el miedo. Ok. Por acá nos dicen, ¿qué pasa cuando duermo y no descanso? Que no tienes sueño reparador, entonces vas a caer en una fatiga crónica. Entonces puedes o disminuir o aumentar de peso. Empezás a tener lo que es una tristeza y mucha ansiedad. Y de ahí salen otros trastornos crónicos por no poder tener ese sueño reparador. ¿Qué te diría yo? Que hablaras con un buen psiquiatra, ojalá que sea así como un endocrinólogo, y que sea pues también homeópata, para que te ayude a poder tener un sueño reparador, a que descanses y poder tener un sueño reparador. Ok. Por acá nos dicen, cuando era pequeña me dio una fuerte fiebre y soñé que mi mamá y yo caíamos hacia el vacío. La caída parecía infinita.
Mi mamá me culpaba y yo lloraba, diciéndole que yo no tenía la culpa. Inclusive comencé a gritar mientras dormía. Mi mamá intentaba despertarme, pero no podía. Parecía que mi mente no podía desconectarse del sueño porque a pesar de que estaba despierta, seguía soñando. Fue lo más espantoso que me ha pasado. Desde entonces ya no he tenido pesadillas, pero después de eso fui sonámbula por algunos años. No sé qué pasaba conmigo. Ok. Entonces, mírame que había algo fisiológico, que era la fiebre, ¿cierto? Entonces, vuelvo y les digo, todo depende de la emoción más fuerte que tenga la persona. ¿Qué pasa con este caer y todavía casi estar despierta y seguir con el mismo sueño? ¿Qué sería ideal? Que empezaras a mirar cuáles son los miedos más profundos. Pero eso sería interesante que lo hicieras con ayuda psicológica y de ahí empezarás a trabajar esos miedos. Ahora bien, que pasaste a la parte del somnambulismo, eso hace parte de esto, de las parasomnias. Y no sé si tuviste ayuda psicológica y psiquiátrica. Ok, por acá por el WhatsApp nos dicen, es una característica de una persona con TLP que duerma poco. Porque no tienen, les hace falta reglas, límites y rituales. Cuando tengan reglas, límites y rituales, van a poder tener un sueño reparador, pero mientras tanto son muy desorganizados, quiere decir que se acuesta a altas horas de la noche, duerme mucho en el día y así sucesivamente. Ahí lo que hay que es hacer una reeducación en el sueño para que pueda ser reparador. Ok, Y en la parte de lo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque es una parte distintiva entre las personas con trastorno límite de personalidad. Precisamente porque como no tienen reglas, ni tienen límites, ellos hacen o sea, están en contravida. Entonces hacen lo que quieran y como quieran. ¿Ya? ok. Por acá nos dicen, buenas tardes, doctora. ¿Qué pasa cuando se duerme pero se levanta más cansado? Porque no tuvo un sueño reparador. Ahí no hubo un sueño reparador. Ya, que sería ideal, pues que vayas donde un quiropráctico, ¿cierto? Que te haga unos masajes o un masaje de Rolfing, ya, ahí puedes descansar bastante. Ok. Todos los días sueños intensos. Recuerdo todo. Diario adolorida en las mañanas. Mi esposo dice que hablo dormida, que Tiapina me deja desconectar, pero me levantaba en la madrugada a comer y subí de peso. Ujú. Ok. Eh, ¿Qué sería lo ideal? Que te hicieras ver de un... Ah, pero es que me dijiste la que te opina la de psiquiátrica. Ujú. Mm, que miraras la parte holística, los médicos holísticos, que es la homeopatía, y es el médico bioenergético, ¿ya? Que te puede ayudar bastante. ¿Es posible dejar la medicación para dormir? Si estás yendo donde un psiquiatra y el psiquiatra te la recetó, es importante que hables con el psiquiatra y le digas todo esto, ¿cierto? Los síntomas que se siente con la pastilla. Es que les aclaro esto. Cuando vayan donde el psiquiatra siempre le dice, es que se demora por ahí unas 2 semanas a empezar a hacer efecto el medicamento. Por favor, hágase en el seguimiento de ese medicamento y expresen al médico psiquiatra, lo que esa pastilla, ese medicamento, esos efectos secundarios que genera en su cuerpo. Y él va a entender y le está haciendo el seguimiento. La gran mayoría de los médicos psiquiatras no te van a decir, ven,
son 2 semanas, pero a partir de las 2 semanas, por favor, me escribes en el WhatsApp o me escribes, por favor, en el correo electrónico o ven, por favor, dentro de 15 o 20 días. Claro que el medicamento psiquiátrico siempre es costoso en algunos países muchas veces que nos da y nos involucrémonos también no TLP, de volver otra vez donde el médico. Pues les cuento a las personas con trastorno límite de personalidad, sí, y que no seamos, que no tengamos ese trastorno. Si nos mandan medicamento psiquiátrico, por favor, después de las 2 semanas, empiecen a observarse qué cambios están teniendo en sus conductas o en sus actitudes, y que si las personas le dicen que están viendo esto o están viendo aquello y que no es lo más positivo, por favor vayan donde el psiquiatra y escriban qué es lo que ven las personas, qué es lo que usted siente o cómo se ve. Y eso se lo va a expresar al psiquiatra y créanme que ellos van a saber si se le cambia un medicamento por otro o si se le aumenta o no se le aumenta, ¿cierto? O si no, simplemente no se le da, ¿ya? Pero el que tiene el deber de hacer todo este seguimiento es al psiquiatra. No sé si estás con medicamento psiquiátrico o si estás medicada por ti misma, ¿sí? Pero si es un medicamento psiquiátrico, por favor, acércate a donde el psiquiatra que te lo envió y hable acerca de estas sensaciones y percepciones. Por acá nos dicen, doctora, ¿a qué edad de los niños se empiezan con pesadillas? Uf, desde muy temprana edad, desde muy temprana edad, muy temprana edad. Ok, Muchas veces los bebés están pequeños antes del año y uno empieza a detectar por los movimientos, entonces uno dice, mi bebé está teniendo una pesadilla o mi bebé está teniendo terror nocturno, entonces uno empieza como a traerlos nuevamente, a sacarlos de esa pesadilla. ok. Por acá nos dicen, doctora, ¿cómo se llama a lo que mencionó sobre los sueños en blanco y negro? ¿Y todos los pacientes borderline lo tienen? A ver, lo que mencioné es que las personas que sueñan en blanco y negro y que la gran mayoría o ciertas personas con trastorno límite de personalidad tienen ello, que sueñan en blanco y negro. Que lo ideal es soñar a colores, pero para soñar a colores se necesita hacer una reeducación en las emociones para que puedan empezar a sentir cada emoción, a diferenciar cada emoción y a regularse en ustedes mismos. Ok. Por aquí nos preguntan, doctora, ¿la parálisis del sueño se puede contar como una pesadilla? Sí, se puede contar como una pesadilla perfectamente porque tú puedes contar qué te estaba pasando, es que me estaba saliendo, es que me viene el techo, es que me viene otro lugar. No puedes contar, claro que sí, como una pesadilla. Ok. Por acá nos dice, eh, anoche padecí ataques en sueño. Hace más de un año estaba en esas mismas. Y he podido ser libre de la porno y la masturbación. Me metí a cristiano y el enemigo me provocaba a través de los sueños. Ah, ok. Ok, perfecto. Lo que empezaste a trabajar consciente fue lo que llamamos nosotros la gratificación. La gratificación es buscar en la etapa del niño, buscar cualquier sensación que te haya producido placer. ¿Ya? Entonces, lo que hiciste fue buscar algo que te reeduque y mientras que te estabas reeducando, claro que aparecían esos brotes de esas gratificaciones. Por acá nos dicen, doctora, ¿cómo saber cuándo es trastorno del sueño? Mira, es muy importante saber que uno debe estar durmiendo máximo entre las 9 y las 10 de la noche y
te puede perfectamente despertarse a las 4 de la mañana a tener sus rituales, por ejemplo, de meditación, ¿sí? Empieza uno a tener la meditación, a hacer ciertos ejercicios, ¿cierto? Y seguir el día sin ese agotamiento. Pero si, digamos que tenés una enfermedad o estás pasando por una enfermedad y que no te deja dormir, que no duermes a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, ni a las 10, ni a las 12, sino a la 1 o 2 de la mañana, sabemos muy bien que hay un malestar fisiológico que está afectando pues, poder dormir, que no sé, si, digamos, los pulmones. ¿Ya? Pero si ya tú, estando bien de salud física, llega a la 1 de la mañana, llega a las 2 de la mañana y te acuestas de entre 12 y 3 de la mañana, estamos hablando de que no hay un sueño reparador. El sueño reparador empieza más o menos a las 10 de la noche. Imagínense que necesitan, que es un carro, ¿cierto? Imaginémonos un carro. Y el carro necesita descansar. Entonces llega la noche y va a descansar, descansa el dueño como que descansa el carro, ¿cierto? Ah, no, es que trabaja de noche y duerme de día. Exactamente, vamos a descansar tanto mi vehículo, o sea, la parte de la persona como el vehículo. Pero si ya lo que tienes es malos hábitos o hábitos inadecuados para dormir, porque no te duermes, porque vas a ver las redes y te quedas pendiente de todas las redes sociales, no es que voy a ver todos los noticieros, no es que voy a ver todas las películas, y se queda, no, ya me va a acostar, y lo que pasa es que muchas veces llega a las 3 de la mañana y vamos a dormir. Ahí ya no hay sueño reparador. El sueño reparador es de las 10 de la noche en adelante. Pero si te acuestas a las 2, 3 de la mañana diario, ahí ya no hay hábitos del sueño. Hay que reeducar para poder volver a tener ese sueño reparador. Y la última pregunta, ¿tiene algún significado el que sean en blanco y negro, doctora? ¿Y tiene algún nombre ese síndrome y si es un síndrome? No, es muy importante soñar a colores, porque el sueño de colores es tu estado interior, cómo estás tú interiormente. Entonces, soñar en blanco y negro es no, o sea, no estar en la crisis, ¿sí? Estar mucho entre una crisis y otra, y esa crisis y otra te hace sentir en un momento pues no agradable, con mucho malestar, y eso, los colores no van a ser los mejores para poder soñar. Entonces soñaba en blanco y negro. Para llegar a eso hay que hacer un trabajo y es empezar a reeducarse sus emociones. Al reeducar las emociones, entonces vas a poder tener sueños a colores. Listo. Listo. Muy bien, ok, llegamos al final del conversatorio. Gracias por participar y gracias por acompañarnos en este Facebook Live. Hasta la próxima semana. Muchísimos éxitos.